vamos a ver un tema que a mí me parece central para las preocupaciones que ustedes tienen aquí, porque se trata de la teoría que podemos encontrar detrás de la justificación de toda política pública que ustedes vean implementar por los gobiernos de sus países. Por supuesto que no van a encontrar a los políticos o a los legisladores hablando en los términos que vamos a ver aquí, pero si ustedes fueran a preguntarle al economista, que es el asesor del ministro o el asesor del secretario o el asesor del diputado, van a encontrar que este razona en los términos en los cuales quiero presentarles esta teoría, que me parece absolutamente predominante y por lo tanto central y fundamental que ustedes la conozcan. Con una audiencia tan diversa como esta, nos va a pasar inevitablemente esto. Para aquellos de ustedes que estudiaron economía, esto va a ser algo muy simple. Y yo voy a tratar de hacerlo muy simple además. Entonces va a ser algo de pronto ya visto, tal vez con una perspectiva diferente, porque para los que estudian economía lo que van a ver es básicamente la interpretación de lo que solemos nosotros llamar el mainstream económico aquí, y yo voy a presentar una visión alternativa. Y para aquellos que no han estudiado economía va a ser espero que sea un tema novedoso. Y un par de ustedes que los conozco por aquí ya han escuchado esto, así que incluso volverán a escuchar los mismos ejemplos que suelo utilizar luego de tantos años de estar enseñando eso. Uno va seleccionando algunos ejemplos que son más sencillos, hacen las cosas más fáciles. Pero como hay mucho acá para ver, vamos a ir rápido, hay mucho contenido, entonces voy a apretar el acelerador, ajustense los cinturones y arrancamos entonces con esto, con todo. Y parto de algo donde dejé la vez pasada, hablando de este señor Adam Smith, que por primera vez se pone a tratar de entender las cosas como son y no como deberían ser. Se pregunta no ya acerca de lo que es un precio justo, sino acerca de qué son los precios, acerca de cómo se forman los precios, y señala algo que después se convertirá en un elemento central del análisis económico, que los precios tienden a lo que él llamaba un precio natural. ¿Qué quiere decir esto, un precio natural? El lenguaje en la economía ha cambiado y nosotros le llamamos ahora un precio de equilibrio. Los precios en el mercado tienden a alcanzar un punto de equilibrio. Esa es una observación de lo que sucede, digamos, es una interpretación de lo que sucede en el mercado. Voy a utilizar dos demostraciones muy simples de cómo esto funciona. Una de ellas tiene que ver con lo que llamamos la ley de un solo precio. Es decir, en el mercado tiende a haber un solo precio. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto y en cuanto los consumidores conocen, y esto es importante, esto del conocimiento, pero en tanto y en cuanto conocen que existe una diferencia de precios en el mercado, van a actuar de forma tal de que esa diferencia de precios va a tender a desaparecer. Entonces, tomemos un ejemplo absolutamente simple. Supongamos que hay una frutería aquí a 10 cuadras que vende el kilo de manzanas a 20. Y hay otra por aquí a 5 cuadras para este lado que vende el kilo de manzanas a 10. Por ahora hay algunos consumidores que van acá y compran a 20, hay unos consumidores que van acá y compran a 10. Pero de pronto alguien va caminando, uno de los que estaba por acá, y descubre que en esta frutería las manzanas están a 10. Entonces dice, no, ahora voy a comprar acá. Es decir, en tanto en cuanto esa información se hace disponible, cambia su actitud y dice, no, ahora voy a comprar a este lado. Hay otros supuestos que hay que incluir acá, como los costos de ir de un lado para el otro, etcétera, pero todo eso lo vamos a dejar de lado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la demanda, digamos, de manzanas acá va a caer y la demanda de manzanas aquí va a subir. Fíjense ustedes algo muy interesante. Estos dos actúan y lo que quieren es ganar la mayor cantidad de dinero posible. No vamos a esconder eso. Los dos quieren eso. Quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y en base a que quieren eso, los dos van a tener estas actitudes. Este va a estar con las manzanas a 20 y va a estar ahí parado en la frutería y va a ver que la gente pasa de largo
y no compra. Dice, pues ¿cómo? Esta señora compraba todos los días manzanas y ahora la veo pasar de largo, y él está ahí al lado mirando sus manzanas y dice, estas manzanas se van a echar a perder, yo las tengo que vender, tengo que hacer girar el stock. Entonces se da cuenta que para poder obtener la mayor ganancia posible, él tiene que vender la manzana, no puede tenerla, ya ha gastado, porque ya ha ido a comprar la manzana y la trajo ahí, y ya invirtió su dinero en eso, ahora tiene que recuperarlo rápidamente. Entonces la forma de hacer eso es encontrar nuevos clientes, y la forma de encontrarlos va a ser bajando el precio, inevitablemente, para atraerlos a aquellos que pasan por allí. Entonces va a tender a bajar el precio. Por otro lado, que también quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible, ve que con el precio ahora empieza a venir más gente a comprar manzanas. Entonces ve que incluso están formando fila ahí para comprar manzanas, y dice, pero yo me voy a quedar sin manzanas, y ahí hay un montón de gente con dinero en el bolsillo que está dispuesto a gastar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como quiero ganar la mayor cantidad de dinero posible, tengo que subir el precio aquí, porque veo que están dispuestos a pagar más. Entonces va a subir el precio. Entonces tenemos acá una tendencia declinante y acá una tendencia ascendente del precio. Además va a pasar algo más en este mercado. Es un mercado muy simple, pero en un mercado sofisticado va a pasar esto, que alguien se va a dar cuenta de que hay una oportunidad de negocios acá, que es la de comprar manzanas acá y venderlas acá. Habiendo esta diferencia de precios, yo compro a 10 y vengo aquí a 18. Pero vendría a ser lo que llamaríamos normalmente el odiado especulador o intermediario, etc. Pero fíjense ustedes que el especulador o el intermediario lo que hace es reforzar las tendencias del mercado, porque él lo que hace es comprar acá, con lo cual acelera el ajuste del precio hacia arriba, y vender acá, con lo cual acelera el ajuste de precios hacia abajo. Entonces ayuda a que el mercado alcance un nuevo precio, digamos que sea en la mitad, y entonces ahora en los dos lugares se venden las manzanas a 15. Esa es una tendencia inevitable en los mercados, y cuanto más sofisticados los mercados, más rápido esto se produce. En los mercados financieros, que son mercados electrónicos, este tipo de diferencias desaparece en cuestión de segundos, porque incluso ya están incorporados mecanismos en los soft que utilizan para la compra y venta de activos financieros, que hacen que estas diferencias desaparezcan prácticamente en forma instantánea. Vamos a darle otra fácil explicación de esto. Cualquiera que haya hecho un curso introductorio de economía conoce este famoso gráfico que tenemos de la oferta y la demanda, que es tal vez el gráfico más utilizado, y yo creo que el que más cosas nos enseña. Es una simple descripción a través de un modelo muy simple de cómo funciona un mercado, y nos dice que hay una curva de demanda que refleja la ley de demanda, que básicamente es algo muy lógico, y dice que, bueno, acá se mide el precio, acá se mide la cantidad, dice que cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada. Esto es lógico, si ustedes se ponen a pensar en las actitudes que uno tiene normalmente. Y si uno es oferente al revés, cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad ofrecida. Es decir, cuanto más alto está el precio, más quiero yo vender. Bueno, supongamos de nuevo, vamos a poner el precio de las manzanas de 15, ¿por qué el mercado tiende al equilibrio? Bueno, a le vamos a llamar, punto de equilibrio, en el cual la demanda y la oferta se encuentran y se igualan, las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. ¿Por qué el mercado tiende a eso? Bueno, hagamos un ejercicio muy simple. Supongamos que el precio en vez de 15 fuera 30. Al precio de 30 la cantidad demandada se reduce. Los demandantes compran menos porque el bien está más caro. Los oferentes quieren ofrecer más. Al contrario, tienen un buen precio, entonces la cantidad ofrecida llega hasta aquí. Se produce un exceso de la cantidad ofrecida sobre la demandada, y esa mayor oferta sobre la demanda tiende a hacer que el precio baje. O si estimáramos, bueno, vamos a suponer que el precio sea 10, aquí se produce el efecto al revés. La cantidad ofrecida es menor, ya no es muy atractivo para los oferentes este precio. Prefieren de pronto hacer otras cosas. Pero para nosotros los demandantes de golpe, está muy barato el producto, queremos comprar mucho más. Entonces la cantidad demandada aumenta. Entonces se produce esta brecha, digamos, entre la cantidad demandada y la ofrecida, que es una puja de los compradores que lleva al precio hacia arriba. Estas fuerzas van a estar vigentes y actuando hasta llegar a este punto de acá.
Esto es lo que hubiera llamado Adam Smith el precio natural, luego lo llamamos el precio de equilibrio. El mercado tiende a ese precio de equilibrio. Muy bien, hasta ahí una visión básica de una clase introductoria de economía. Bueno, pero ¿qué sucede? Sucede que luego los economistas empiezan a interpretar el funcionamiento de estos mercados, pero recuerdan que se produce esa revolución que yo llamé marginalista en la teoría del valor, y entonces se pasa ahora a una teoría del valor subjetiva. Y los economistas siempre se han preguntado acerca y siempre han valorado este concepto de la eficiencia. Entonces comienzan a preguntarse, bueno, con una teoría del valor objetiva, yo podía más o menos evaluar una situación o pretendía evaluar una situación y decir si era eficiente o no. Por ejemplo, cuántos insumos hacen falta para producir este producto, podía hacer un cálculo y decir si era lo más eficiente o no. Pero si las valoraciones son subjetivas y dependen de lo que cada uno estime es el valor de una cosa, ¿cómo puedo yo saber entonces que una situación es eficiente y que una situación es más eficiente que otra? Necesito algún criterio para poder comparar esas situaciones. Entonces, los economistas se ponen a buscar ese criterio y aparece aquí un señor que ya es un clásico, que se llamó Vilfredo Pareto, y dice, bueno, yo voy a presentar un criterio para evaluar estas situaciones y ver cuál de una situación es más eficiente que otra. Entonces, presenta este criterio que por supuesto luego tomó su nombre y pasó a ser conocido como óptimo de Pareto. Y Pareto dice esto. Primero voy a señalarlo, a explicarlo, digamos, y después se va a entender muy fácil con un ejemplo. Pareto dice, una situación es mejor que otra si algún individuo ha mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y se va a llegar a una situación óptima cuando ya nadie pueda mejorar su situación sin empeorar la situación de los demás. Digo, por experiencia, a veces los chicos, sobre todo en la Facultad de Derecho, sobre todo me miran y me dicen, ¿esto qué es? No entiendo nada. Pero bueno, ahí va el ejemplo y el ejemplo es fácil. Supongamos que yo llego a esta sala aquí y vengo con un bolso muy grande y digo, bueno, mire, he traído una cantidad de perfumes en mi regalo hacia ustedes. Pero eso sí, con una condición. Voy pasando al lado de ustedes y les voy a decir, metan la mano aquí en el bolso y saquen un perfume, pero no pueden elegir. No, simplemente sacan y lo que les toca, les toca. Dentro del bolso hay perfumes de hombre y hay perfumes de mujer. Vamos a suponer que los hombres prefieren perfume de hombre y las mujeres prefieren perfume de mujer. Ojo, no piensen mal. Puede ser que el hombre diga, prefiero el perfume de mujer porque se lo voy a regalar a mi novia, etcétera, quedó bien. La que conocí ayer en bar, en fin, ¿no es cierto? Y las mujeres también pueden decir, yo con esto, imagínate cómo quedo, etcétera, etcétera. Puede ser eso. Pero vamos a suponer entonces que las mujeres quieren de mujer, los hombres quieren de hombre. Entonces empiezan a sacar perfumes y obviamente lo que va a pasar es que algunos hombres sacaron un perfume de mujer, algunas mujeres sacaron perfume de hombre. Entonces vamos a describir esta primera situación como una situación A, y esto no es una fórmula matemática, así que olvídense de esto, pero lo vamos a describir como que todos tienen un perfume. Esta es la primera situación. Bueno, ahora ¿qué sucede? Resulta que aquí a ella le tocó un perfume de hombre y a él al lado un perfume de mujer. Esto es muy simple de darse cuenta, que uno mira y se da cuenta que está al lado del otro y le dice, hey, che, como diríamos nosotros, hey, che, ¿por qué no cambiamos? ¿Te parece? Y se produce un intercambio que es mutuamente satisfactorio y en el cual los dos ganan, que es lo que sucede con todos los intercambios. Entonces, cambiemos, toma, yo te doy el de hombre, vos me das el de mujer, los dos estamos mejor y la situación de los demás no ha cambiado. Entonces diríamos, acá hay una mejora en el sentido de Pareto. Dos han mejorado su situación sin que empeorara la situación de los demás. Entonces vamos a estar en una situación B, en la cual todos tienen un perfume, pero hubo un intercambio. O sea que hay dos personas que están mejor.
Bueno, supongamos que lo mismo sucede con ellos dos aquí, y con otros dos allá, y con otros dos allá, se producen esos intercambios hasta que llegamos a una situación C, en la cual todos tienen un perfume, y se produjeron, no sé, 4 intercambios, con los cuales 8 personas han mejorado su situación. Entonces vamos a decir, con el criterio de Pareto, que C es superior a B, y B es superior a A. Incluso por carácter transitivo, C es superior a A. ¿Cuándo se alcanza un óptimo? Yo he dicho, cuando algunos no pueden mejorar la situación sin que empeore la situación de los demás. Es decir, si ya no hay más intercambios posibles para hacer, diría Pareto, estamos en un óptimo. Fíjense ustedes que hay algo interesante este criterio de óptimo, y es que no está diciendo que cada uno se llevó el perfume que quería, porque a lo mejor había más perfumes de mujer, y hay varios hombres con perfume de mujer, pero que no tienen o no encuentran una mujer con perfume de hombre para hacer el intercambio. No hay más posibilidades de intercambio, pero esa situación es óptima según el criterio de Pareto. Es decir, no es que cada uno se lleva el perfume que quería, sino que se han agotado las posibilidades de mejorar la situación de algunos sin que empeorar la situación de los demás. Porque en este último caso, a los hombres, digamos, que se quedaron con el perfume de mujer, ¿cuál sería la opción que les queda para mejorar su situación? Utilizar la violencia. Podrían ver al lado a su compañero que tiene uno de hombre y entonces manotearle ese, decirle, dame este para mí y toma este, forzar un intercambio, pero ese no cumpliría con la condición de Pareto, porque Pareto dice que mejoren su situación sin que empeore la situación de los demás. Y un intercambio violento empeora la situación del violentado, porque no lo hizo voluntariamente. Entonces ya no cumple esa condición. Al pasar, y sé que muchos tienen aquí inclinaciones o intereses libertarios, este argumento pone en seria cuestión justificar todo tipo de acción coercitiva en la sociedad. Porque solamente justifica como óptimas todo tipo de acciones voluntarias en el mercado. Lo dejo ahí nada más, es un tema complicado. ¿Cómo justificamos al Estado, los impuestos y todo eso siguiendo este criterio de eficiencia? No voy a pararme en ello aquí. Bueno, ¿por qué planteé esto? Porque además, ahora vamos a ver, y de nuevo también en forma muy simple, que este punto que comenté antes, el punto este de equilibrio, vamos a seguir con este precio aquí, precio, cantidad, es no solamente el punto al que tiende el mercado, sino que además es el punto óptimo. Es decir, este no es solamente un precio que se alcanza, sino que además de todos los puntos posibles aquí, es el mejor, es el óptimo. Quiere decir que acá, fíjense ustedes, estamos haciendo un paso de algo que yo les quiero explicar porque es importante en la economía, que es, se utilizan estas palabras, que estamos haciendo, y cuidado porque estamos haciendo un paso de lo positivo a lo normativo. Es decir, lo positivo, suele utilizarse esta palabra, es tratar de entender las cosas como son. Lo normativo ya es valorarlas y decir si son buenas o malas. Es decir, acá yo estoy diciendo, primero dije, el mercado tiende al equilibrio, y ahora estoy diciendo el equilibrio es una cosa muy buena, es extraordinario. Eso ya es una valoración. Ojo, porque acá en la economía, y sobre todo en la economía neoclásica, se han mezclado estas dos cosas sin que muchos ni siquiera se dieran cuenta que habían pasado al ámbito valorativo y habían dejado el ámbito de lo estrictamente positivo. Pero bueno, de nuevo, eso es otro detalle de esta teoría que tampoco tenemos tiempo para ver hoy acá. Vamos a ver en forma muy simple algunas explicaciones de por qué este es un punto de equilibrio. Voy a hacer 3 explicaciones que en última instancia son las mismas. Supongamos que yo tuviera el poder y la capacidad, bueno, vamos a completar el gráfico diciendo que a $15 o quetzales se intercambian 50 canastas de manzanas. Vamos a suponer que yo tuviera la capacidad de decir, no, que se intercambien solamente 30 canastas de manzanas. ¿Sería eso una situación óptima? La respuesta enseguida es no, porque acá hay un demandante que está dispuesto a pagar 17 y acá hay un oferente que está dispuesto a vender a 12. Entre 12 y 17 podrían hacer un intercambio que es mutuamente beneficioso,
los dos mejorarían su situación sin que empeore la situación de los demás. Entonces, si yo impido este intercambio, no puedo decir que esta sea una situación óptima. Pero si lo permito, sí. Por otro lado, si yo dijera que no se hagan intercambios hasta 50, que se hagan intercambios hasta 80, ¿sería esa una situación óptima? Solamente quiere vender a 20 y acá tengo un comprador que solamente está dispuesto a pagar 10. Si yo fuerzo un intercambio acá, digamos a este precio de mercado de 15, este pierde 5 y este también. Solamente estaba dispuesto a pagar 10 y este quería vender a 20. Entonces no puedo decir que este sea un óptimo. Si yo permito estos intercambios, voy a ir mejorando la situación hasta acá, pero más allá de acá ya no van a ser óptimos. Quiere decir que en este punto, hasta ese punto conviene que se hagan los intercambios. Segunda explicación de por qué esto es un óptimo de Pareto. Lo que nos muestra este gráfico es que este es el precio único al que tiende el mercado, pero estas son las valoraciones de los demandantes y estas son las valoraciones de los oferentes. Acá hay un oferente que está dispuesto a pagar, que valora mucho las manzanas, está dispuesto a pagar 30. Pero él sale al mercado y como existe esta ley de un solo precio, él encuentra que las manzanas están a 15. Entonces él dice, uy, qué gran negocio, yo estaba dispuesto a pagar 30 y las manzanas están a 15. Él compra las manzanas y se lleva todo esto que nosotros llamamos superávit del consumidor. Es la diferencia entre su valoración y su precio. Valora más lo que va a recibir que lo que está entregando. Una cuestión básica. Entonces, esto es superávit del consumidor. Y acá este también, y este también, este también, este también, este también, hasta acá. ¿Qué quiere decir esto del superávit del consumidor para que esto sea más o menos entendible en nuestra vida real? ¿Qué quiere decir? Que uno va a comprar y hace este cálculo. Digo, yo incluso que soy profesor, voy al shopping mall y digo, uy, estos jeans Levi's, estaba dispuesto a pagar $300, pero acá los veo a 150, por lo tanto los compro y me llevo 150 de superávit del consumidor. Yo nunca hablo de esa forma, ni pienso en esa forma. Pero sí me he encontrado en situaciones en las cuales voy y digo, qué baratos están los jeans, no sabes. Fui al shopping mall y estaban a 150, un regalo. ¿Qué quiere decir un regalo? Quiere decir que mi valoración estaba mucho más arriba de lo que encontré el precio en ese momento, que estoy recibiendo ese superávit del consumidor. Pero en el mercado ocurre algo también interesante. Siempre decimos en el mercado las dos partes ganan. Entonces acá tenemos a un señor que estaba dispuesto a vender a 6, que sale al mercado y encuentra que en el mercado el precio es de 15. Por lo tanto se lleva esto que es el superávit del productor. Y este también, y este también, y este también, así. ¿Por qué decimos que este es un punto óptimo? Porque hasta este punto, estas dos áreas se hacen máximas, se obtienen su mayor superficie, se obtiene la mayor cantidad, digamos, de superávit del consumidor y del productor. Entre otras cosas, muestra esto también por qué el mercado no es un juego de suma cero, en el cual uno gana y otro pierde. Los dos ganan. Bueno. Tercera explicación es la siguiente, y es que al final del día, digamos, los bienes quedan en manos de quienes más los valoran. Entonces, por ejemplo, estos de aquí eran valorados de esta forma, pasaron a estos de aquí, quedaron en manos de estos, que los valoraban más. En términos de, uno podría decir en términos de management, o de los que estudian management, se ha creado valor, se generó valor. Simplemente porque pasaron los bienes de unos a otros. Y estos bienes quedaron en manos de estos no vendieron. Pero está muy bien que no hayan vendido, porque ellos los valoran más de lo que estos están dispuestos a pagar. Entonces, la situación al final del día es una situación óptima. Los bienes quedaron en manos de quienes más los valoran. Bueno, muy bien. Esto es el óptimo y el mercado alcanza su óptimo en el punto de equilibrio. Ahora, también podemos imaginar esta situación. Si un mercado alcanza un punto óptimo en ese punto de equilibrio, también podemos imaginar una situación en la cual todos los mercados estén en ese punto de equilibrio. Ese va a ser un poco como, llamémoslo, el óptimo de los óptimos, o el nirvana de la economía.
No vamos a poder encontrar nada mejor que esto. Esto es, no sé, leer a Buda y encontrar el mundo celestial. Es todos los mercados en ese punto óptimo donde se obtiene esa situación. Es verdad, los economistas desarrollaron ese modelo imaginario y le pusieron un nombre que se escucha mucho por ahí, que se llama el equilibrio general. Todos los mercados, en ese punto, todas las situaciones son óptimas, todo se está produciendo con la mejor tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el ámbito de la ciencia económica con eso? No está mal utilizar modelos ideales. El otro día hablamos de von Mises. Von Mises también utiliza esos mercados ideales, le llama economía de giro uniforme, etcétera, ciertos nombres pero ¿por qué utiliza eso? Dice, bueno, como no podemos hacer experimentos en economía, está bien generar estos modelos ideales abstractos para luego imaginar qué pasa si uno cambia alguna variable, cómo reacciona el mercado. Y Mises dice, está muy bien utilizar estos modelos ideales, pero para entender cómo la realidad no es. Porque la realidad obviamente no es así, no es perfecta. Entonces vamos a utilizar eso, pero vamos a tener en claro que la realidad efectivamente no es así. Sin embargo, debo decir que en la economía tradicional, predominante, se siguió otro camino. Un camino, y ahí es donde vuelvo a la palabra, normativo, por el cual se empezó a decir, bueno, si la economía no alcanza ese punto, es que el mercado anda mal, es que el mercado fracasa, ¿sí?, en alcanzar el óptimo. Entonces se empezó a desarrollar este razonamiento. Ahí tenemos un criterio de eficiencia, que vamos a llamar óptimo de Pareto. Ese criterio de eficiencia se alcanza en el equilibrio general, que aparte le voy a poner ahora competitivo y ahora voy a aclarar por qué. Yo veo la realidad y me doy cuenta que la realidad no alcanza este punto. Por lo tanto, digo, ven, el mercado fracasa en alcanzar ese óptimo. Y ahora viene la perla del argumento. Cómo el mercado fracasa, el Estado tiene que intervenir para mejorar la situación y llevarla hacia el óptimo. Entonces, el mercado fracasa, el Estado va a intervenir a través de políticas públicas para alcanzar o para acercar la situación a ese óptimo que el mercado por sí solo no puede alcanzar. Y entonces acá pegan un salto y se tiran de cabeza y decir, nosotros como somos economistas, nosotros sabemos qué es lo que el Estado tiene que hacer, entonces le vamos a decir qué tipo de regulaciones, cómo, dónde, para resolver todos los problemas que el mercado no puede resolver por sí mismo. Fíjense ustedes que esto es una teoría que se fue desarrollando durante el siglo XX, no es la de Keynes, porque esta es una teoría micro, y la de Keynes es una teoría macro, pero en el fondo es lo mismo. La teoría keynesiana en el fondo está diciendo, y lo dice ahora con lo que está pasando, miren lo que armó el mercado. El mercado eso no lo puede resolver. Hay una falla, una enorme falla de mercado, el Estado tiene que salir ahora a arreglar esto. ¿Por qué? Para que las cosas funcionen bien. Y esto lo van a encontrar a menudo. Los políticos, de nuevo, no argumentan en estos términos, pero sí van a argumentar, encontrarán, el mercado falla, el mercado tiene problemas, etcétera. Bueno, ok. Vamos a ver por partes. Este es el pensamiento predominante en la economía que se enseña en las universidades y en las políticas que se implementan nuestros gobiernos. Los economistas han empezado a encontrar fallas de mercado por doquier, hay por todos lados, bajo la alfombra, en cualquier lado hay fallas de mercado, el mercado es imperfecto. Está claro, bueno, vamos a hacer varios, agrego algo más. ¿Por qué le puse competitivo? Porque este equilibrio general además demanda un tipo de mercado que ahora vamos a ver que se llama mercado de competencia perfecta. No en cualquier tipo de mercado se puede alcanzar ese equilibrio general. Obviamente, como esta situación ideal no se encuentra por ninguna parte, uno podría decir el mercado fracasa por todos lados. Y necesitamos Estado por todos lados y necesitamos economistas que nos digan cómo arreglar estas cosas. Bueno, acá, ¿cuáles son los problemas que hay con toda esta? Esta es la visión, si ustedes quieren, la historia oficial, para llamarlo así. Ahora vamos a tratar de ser un poco críticos con esto y vamos a dar una visión alternativa de esta
de este tema. Vamos a completar, y va a ser en forma incompleta también, cuáles son los fracasos, cuáles son las fallas. La primera de ellas que voy a señalar es que el mercado no alcanza este ideal de la competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta para la economía neoclásica? Es una situación de mercado en la cual ninguno de los participantes puede influir en el precio. Se dice son tomadores de precios, no formadores de precios. Tiene distintas características este mercado, digamos. Hay muchos pequeños productores, todos producen el mismo producto, el producto es homogéneo, todos producen la misma tecnología, hay libre entrada y salida del mercado. Esas son básicamente las condiciones de un mercado. Algunos sostienen que lo más parecido a esto son los mercados de los commodities, digamos, como podría ser el café o el trigo. Muchos productores, se argumenta, en la decisión de cuánto van a producir, ninguno afecta el precio, porque si yo tengo, no sé, 2 hectáreas de café y decido producir 3 hectáreas de café, imagínense que en el mercado del café eso no es nada. Entonces yo no puedo impactar en el precio con esa decisión, tomo el precio que el mercado me da. Por otro lado, pero la verdad es que debo decir, ni siquiera esos mercados son así, porque, por ejemplo, tomemos cualquier producto, en el caso de la soja, no todos los productores son iguales, no todos utilizan la misma tecnología, no todos utilizan el mismo tipo de organización empresaria para producir, o sea que no existe esa homogeneidad. Quiere decir que este modelo de mercado de ese tipo es un modelo ficticio que no existe en la realidad. La economía neoclásica entonces evalúa estos mercados de acuerdo a la cantidad de competidores que hayan en el mercado. Es decir, la calidad de la competencia tiene que ver con el número. Entonces, por ejemplo, tenemos monopolio, hay uno solo. Y obviamente monopolio es ausencia de competencia. Oligopolio, hay varios, ¿no? Después hay distintos grados de competencia imperfecta hasta que llegaríamos a este modelo ideal. Pero ese modelo ideal entonces en la realidad no existe. Como ese modelo, el mercado fracasa en alcanzar la competencia imperfecta, el Estado tiene que intervenir para regular la competencia. Y todos sus países van a encontrar una Secretaría de Defensa de la Competencia o de Antitrust o lo que sea, que dice, no, nosotros somos los que vamos a observar a ver si se está compitiendo o se están formando monopolios o oligopolios, etcétera, y vamos a decir, no permitimos que esta empresa compre esta otra o los precios que usted está fijando. Es muy curioso, porque dice, si una empresa pone precios bajos, empecemos al revés, si una empresa pone precios altos, dicen monopolista abusivo. Si pone precios bajos, es un competidor depredador. Si pone precios iguales a los demás, dice hay colusión en el mercado. Bueno, nunca la acertamos entonces. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. Hay un segundo problema, una segunda falla de mercado, que algo se refirió Alfredo ayer, y que es esto que solemos llamar externalidades. Es decir, en los intercambios que producen los individuos o las acciones que uno realiza en el mercado, se generan efectos hacia terceros, efectos que no son buscados por los terceros, pero que inevitablemente los terceros reciben. Entonces, por ejemplo, nuestro vecino aquí pone música y nosotros escuchamos la música y es un efecto no buscado por nosotros. Es lo que llamamos entonces una externalidad. Esa externalidad puede ser de dos tipos, positiva o negativa. Positiva si es un beneficio, negativa si es un costo. Entonces el argumento dice así, el mercado no puede o no permite tomar en cuenta los efectos de estas externalidades y entonces por lo tanto falla, es decir, hay costos y beneficios que no están incorporados en las transacciones y en las decisiones que toma la gente en el mercado. Como yo le doy clases a los estudiantes de grado en los primeros años, utilizo algunos ejemplos que son absolutamente estúpidos, y eso no quiere decir que
No quiere decir que yo esté menospreciando su capacidad intelectual, pero cuanto más sencillo, más fácil de entender. Entonces vamos a tratar de entender este tema de las externalidades con este ejemplo. Supongamos que yo estoy en una gran ciudad, como puede ser Buenos Aires, estoy yendo de la universidad y me tomo el metro y subo al metro, y el metro, gran cantidad de personas, lleno de personas. Y de pronto sube una señora con un excelente perfume francés. Y yo voy ahí en el metro, qué buen perfume. Y yo estoy recibiendo esta externalidad positiva, digamos, sin haber tenido que pagar por ella. Yo soy un usuario gratuito, soy lo que llamamos un free rider de lo que esta señora hizo en el mercado. Ella compró el perfume, yo recibo parte del beneficio. Bien, muy bien. Sigo así, la señora se baja en una estación y en la estación siguiente sube un hombre que no se baña hace 2 semanas. Y entonces ahí yo voy en el subte y digo, no, acá estoy recibiendo un costo, digamos, este señor ahorró en perfume y en desodorante y todo lo demás, pero me está transmitiendo las consecuencias de su acción sobre mí. Y yo no quiero esto, pero el señor que desarrolló esto, que se llamó, no desarrolló, pero que presentó, se llamó Alfred Pigou, y dirían, ven, el mercado no puede resolver esto, no hay transacciones sobre los efectos del perfume u otros malos olores, digamos, no hay mercados de eso. Es decir, ¿qué es lo que no hay? No hay esto, por ejemplo. No hay una situación en la cual la señora sube al metro y dice, hoy me puse un Chanel número 5, por favor, 10 centavos de dólar cada uno por el beneficio que les voy a dar. O tampoco hay una situación en la cual sube el señor y todos le decimos, no, por favor, 10 centavos a cada uno por este costo que nos está generando. Como eso no ocurre, Pigou va a decir, va a haber menos de las positivas, externalidades positivas de las que quisiéramos que hubiera, y va a haber más de las negativas. ¿Ven? El mercado no resuelve eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pigou? Pigou pega un salto y dice, como el mercado no resuelve esto, el Estado lo tiene que resolver. Entonces, ¿no quisiéramos acaso todos que hubiera más mujeres perfumadas? Si nos gusta el perfume. ¿Y no quisiéramos acaso todos que hubiera menos hombres sucios ahí subiendo al metro? Todos quisiéramos eso, pero el mercado no lo puede resolver, lo vamos a resolver nosotros desde el Estado. ¿Cómo? Bueno, ya con tantas veces que he hecho este ejemplo, ya hasta se me ocurrieron las soluciones regulatorias. Podría ser así. Vamos a subsidiar a las mujeres. Bueno, él precisamente decía eso. Pigou decía, las externalidades positivas hay que subsidiarlas, las negativas hay que aplicarles un impuesto. A estas para que haya más y a estas para que haya menos. ¿Cómo se aplicaría esto en mi ejemplo? Bueno, digamos, podría ser así. Vamos a subsidiar el uso de perfumes en la tarifa del metro, por ejemplo, y vamos a castigar, vamos a aplicar un impuesto a los malos olores, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien va a comprar el ticket del metro, el que está en el metro tendría que oler, ¿no es cierto? Entonces tendría que decir, mujer perfumada, usted en vez de $1 paga 0,80 y cuando viene hombre sucio paga 1,20. Entonces, ¿cuál es el argumento detrás de esto? Que al hacer esto habría más mujeres perfumadas porque podrían recuperar el costo del perfume, ¿no es cierto? Porque lo ahorrarían, digamos, en el precio del metro. Y al otro, el impuesto le saldría tan caro que se daría cuenta que mejor se baña y se pone desodorante que andar pagando más caro el transporte. Entonces estaríamos generando incentivos para eliminar, o como suele decirse en este lenguaje, para internalizar las externalidades, a través de la política pública del Estado. El Estado acá resolvió esto. Entonces tenemos 2 fallas hasta el momento, competencia imperfecta y externalidades. Vamos a una tercera. Esa tercera es así. Hay bienes que son incluso, no quiero complicar la cosa, pero puras externalidades. A esos en economía se llaman bienes públicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto proviene, acá no estamos hablando de gente no importante, acá estamos hablando, y yo voy a presentar a ustedes unas discusiones de premios Nobel de Economía. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un señor Samuelson, que todo el mundo conoce, que desarrolla este concepto de bienes públicos, y él básicamente argumenta de esto. Hay 2 tipos de bienes en la economía, los que vamos a llamar bienes privados y los que vamos a llamar bienes públicos. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Por 2 criterios, que son la exclusión, los mencionó ayer Alfredo, y la rivalidad
en el consumo. Vamos uno por uno. Alfredo lo dijo. ¿Exclusión qué es? Que se puede excluir al que no paga. Es decir, si ustedes fueron al bar ayer y pidieron el shot de tequila, el que estaba del otro lado le dijo, pague. Si paga, tequila. Si no paga, no tequila. Es muy simple. Se puede excluir al que no paga, no tiene tequila. Está clarísimo. Samuelson diría, este tipo de bienes los puede proveer el mercado, claramente. Después hay otra condición, que es la rivalidad en el consumo, y esta es la que comentó Alfredo. El tequila que se tomó uno no se lo puede tomar otro. No puede haber el consumo sobre el mismo bien al mismo tiempo. Estos, entonces, los que cumplen estas dos condiciones, son bienes privados, y estos bienes privados los va a proveer el mercado, tranquilamente. Pero hay otro tipo de bienes en los cuales no se puede excluir y no hay rivalidad en el consumo. No se puede excluir a los que no pagan. Y además, el consumo de uno no limita o reduce el consumo de otro. Lo pueden consumir muchos al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Qué tipo? Esos bienes, dice Samuelson, no los va a proveer el mercado. ¿Por qué? Volvamos al caso del tequila. Si no se pudiera excluir a los que no pagan, imagínense lo que hubiera sido la noche de ayer. Hubieran ido todos a servirse el tequila y nadie pagaba, ¿verdad? Entonces, si no te pueden excluir y uno tiene que estar sirviendo tequilas, todos iban y tomaban, nadie pagaba. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Que hoy ese señor ya no estaba más ahí, ya no ofrecía más tequila. Decía, si yo no le puedo cobrar nada de nadie, se me toman todo el tequila y no puedo cobrar un peso, que venga otro acá a ofrecer tequila. Yo no. Entonces el mercado no va a ofrecer ese tipo de bienes si no puede excluir. La palabra excluir es un poco desagradable, pero es fundamental. Si ustedes no pueden excluir, no pueden ofrecer ese servicio. Pongamos un ejemplo más cercano. Ustedes supongamos que son abogados y ustedes no pueden excluir a los que no le pagan. Cualquiera puede ir a su estudio, sentarse ahí y pedir su consejo. Y ustedes no le pueden cobrar, porque la persona se puede ir luego sin pagar. Al día siguiente me voy a jugar al golf. ¿Para qué voy a venir acá a hacer esto si no le puedo cobrar nada a nadie? Entonces, ese bien o ese servicio no va a ser provisto por el mercado. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo que el mismo Samuelson dio. Dijo, bueno, consideremos un faro, por ejemplo. ¿Alguna vez ustedes le propusieron como negocio poner un faro? Le dice, che, tengo un negocio buenísimo, vamos a poner un faro. ¿Por qué el faro no, según Samuelson, no podría ser provisto por el mercado? Por estas dos circunstancias. No se puede excluir y no hay rivalidad en el consumo. Es decir, supongamos que somos navegantes todos nosotros y vienen y me dicen, tengo un servicio muy interesante para usted, que es el servicio de un faro. La verdad que los faros son muy útiles para guiarnos en la navegación a la noche, para entrar a salir de un puerto. Sí, la verdad que es muy útil, pero yo pensaría, diría Samuelson, bueno, pero a mí no me pueden excluir, ¿verdad? Una vez que está el faro ahí, el dueño del faro no puede decir, tú puedes ver el faro porque me pagaste, pero tú no porque no me pagaste. Una vez que mandó la luz, la vemos todos, habemos pagado o no. Por lo tanto, dice Samuelson, yo voy a tener un incentivo a ser free rider, es decir, o colado, usuario gratuito, no sé cómo le llaman en cada uno de los países. Yo voy a decir, no, mire, gracias, muy bueno su faro ahora, pero yo en este momento no puedo, pero más tarde tal vez me voy a hacer así el tonto, voy a usar el faro, pero no voy a pagar. Y si yo hago esto, él hace esto, el otro hace eso, el faro no va a recaudar ningún dinero y nadie le va a interesar entonces poner un faro. Faros no va a haber, pero los faros son muy útiles. Por lo tanto, entonces, el Estado tiene que poner los faros, porque el mercado no va a proveer de faros. Además, tampoco hay rivalidad en el consumo. La misma luz del faro la pueden ver un barco, 10 barcos, 100 barcos. Por lo tanto, por un lado no se los puede excluir y por otro lado no conviene excluirlos, si hay como luz para todos, digamos. Entonces acá hay una falla y el mercado no va a proveer estos bienes, el Estado lo debe hacer. Bueno, hasta acá, digamos, la liturgia oficial. Esto es lo que nos dicen, bueno, entonces el Estado va a intervenir acá y allá. Pero un momentito, acá surgen varias
dudas y cuestiones para discutir sobre esto. Vamos una por una. Empecemos por el tema de la competencia. ¿Es realmente la competencia o está determinada la calidad de la competencia por el número de los participantes en el mercado? Bueno, hay por lo menos dos escuelas, y estoy simplificando mucho, que dicen que no. Uno es los austríacos, Hayek tiene un artículo que se llama El significado de la competencia, por ejemplo, y la escuela de Chicago también, quienes dicen no tiene nada que ver. El grado o la calidad de la competencia no depende de la cantidad de participantes, solamente depende de las barreras que existan para ingresar en el mercado o no. Porque puede darse la circunstancia en la cual hubiera un solo oferente en el mercado y sin embargo esa es una situación competitiva. Porque lo que nos preocupa no es que haya un monopolio, es decir, que haya un solo productor. Lo que nos preocupa realmente es que se cobren precios de monopolio. Y ellos van a argumentar, puede ser que haya uno y no pueda cobrar precios de monopolio. ¿Por qué? Porque sabe que si lo hace, enseguida entra la competencia y lo desbanca, digamos, de su situación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Básicamente dicen, lo que importa, entonces lo que tiene mucho que ver aquí es sobre todo, por un lado, la competencia efectiva, es decir, que haya competencia, pero por otro lado, la posibilidad de ingreso, la amenaza de competencia. Eso genera un incentivo igual a la competencia misma. Y de nuevo aquí va otro ejemplo de esos estúpidos. Supongamos que yo estoy pensando, estaba pensando en anotarme en las Olimpiadas de Beijing. Me iba a anotar en los 100 metros llanos. Entonces, allá por enero del año pasado, llamo al Comité Olímpico Internacional y pregunto, sí, bueno, yo soy Krause, me quiero anotar en los 100 metros llanos. Dígame una cosa, ¿hay algún anotado? Y el señor me dice, no hay ningún anotado. ¿Me anota, por favor, Krause Martín? ¿Cuándo cierra la inscripción? En 15 minutos. ¿En 15 minutos? Bueno, ok, ¿me anotó? Sí, listo, cuelgo. Por las dudas, a los 20 minutos llamo. Sí, mire, yo llamé recién, me anoté. Dígame una cosa, ¿cerró la inscripción? Sí, cerró la inscripción. ¿Se anotó alguien? Sí, acá hay un señor Krause, se anotó, uno solo. Sí. Bueno, muchas gracias. Cuelgo, ¿y qué es lo que hago? Yo le digo qué es lo que hago. Me voy a tomar una cerveza. Me voy a festejar, porque está bien, no voy a batir ningún récord, pero yo voy a ser el primer argentino en llevarme la medalla de oro de Beijing. ¿Qué me importa la velocidad? Cuando llegue ese día, disparan y yo voy caminando, saludando a la tribuna. Mire, tardó 10 minutos, ¿qué me importa los 10 minutos? Pero yo tengo la medalla dorada y pasé a la historia como el primer argentino que se llevó la dorada en los 100 metros. ¿Eso qué es? Ese es el efecto del monopolio. No puede entrar la competencia, entonces ¿qué es lo que va a haber? Un mal producto y caro. Típico de un monopolio. Ahora, imaginemos la misma situación, pero distinta ahora. Lo mismo, yo llamo y pregunto, sí, quería averiguar por los 100 metros, ¿hay algún inscripto? No hay ningún inscripto. Bueno, anóteme por favor. Y me dice este hombre, le pregunto, ¿y cuándo cierra la inscripción? Y me dice, 10 minutos antes de la carrera. Bueno, ok, cuelgo, ¿y cuál es mi reacción ahí? Me voy al gimnasio, 18 horas al gimnasio, porque ustedes saben cómo son estos morochos. Uno es así y el tipo ya llegó, te agarra un claro, el jamaiquino, te agarra el jamaiquino ese y te dejó parado, y cuando vos dijiste, ¿pero cómo? El tipo ya estaba llegando. Entonces yo, 18 horas al gimnasio, a los 3 meses vuelvo a llamar y pregunto, ¿se anotó alguien todavía? No, todavía nadie, pero cuelgo otra vez al gimnasio, 18 horas y así sucesivamente. Que fíjense ustedes, sería la misma respuesta que si yo llamara al Comité Olímpico y me dijeran, sí, hay 58 inscriptos de 22 países. Y encima pregunto, ¿hay algún jamaiquino? Sí, hay varios. Bueno, chao. Ahí, vamos al gimnasio. Es decir, que la existencia real de competencia desata en mí el mismo incentivo que la amenaza de entrada a la competencia. Entonces, esta es una visión distinta. Porque si yo tengo esta visión tradicional de que depende de que haya uno, dos, etcétera, yo termino diciendo que tiene que haber un organismo público viendo si hay colisiones ahí entre los productores, si se ponen de acuerdo, si arman carteles, si arman monopolios, etcétera. Pero si yo tengo esta visión, tengo que estar mirando no tanto a los productores, sino a las barreras de entrada,
que en buena medida implica mirarme a mí mismo, mirar al Estado y decir cuáles son las barreras que yo estoy poniendo para que ingresen competidores. Hay que remover esas barreras para que ingresen competidores y para que haya entonces más competencia. Y entonces estaría poniendo el foco totalmente en otro lado. No en los productores, en el mercado, sino en cómo hago para que el ingreso al mercado no tenga ningún tipo o tenga la menor cantidad de trabas posibles. Acá creo que no nos va a dar el tiempo, habría para introducir un tema adicional que suele llamarse de los monopolios naturales, que si da tiempo en las preguntas después lo veremos, pero no va a dar, así que lo dejo por el momento. Hay una respuesta también para eso, pero vamos a pasar el tema de las externalidades. ¿Cómo las externalidades, la única solución que hay es esta que dijo Pigou, subsidios e impuestos? Bueno, acá aparece un señor que cumple un papel muy importante en esto, un inglés que se va a Estados Unidos como profesor y que se llama Ronald Coase, también Premio Nobel de Economía, y que dice: señor Pigou, usted se apuró, usted se adelantó, porque la verdad es que existen las externalidades, nadie lo duda, efectivamente existen. Uno le podría agregar además, y hago un paréntesis acá, los austríacos dirían, y ojo con la definición de externalidades, porque si nosotros suscribimos a esta teoría subjetiva del valor, lo que es una externalidad o no puede ser dicho en forma objetiva desde afuera. Por ejemplo, yo estoy en mi casa tomando sol y mi vecino pone una música horrible. Bueno, para mí eso es una externalidad negativa, me molesta. Pero de pronto pone los Red Hot Chili Peppers y para mí es una externalidad positiva. Entonces me está haciendo un favor. Entonces, está bien, la música está fuerte, pero una puede ser una externalidad negativa y otra positiva, dependiendo de mis valoraciones. O también puede estar dependiendo de lo que yo hubiera querido hacer. A lo mejor en ese momento estaba queriendo dormir la siesta y cualquier ruido me molesta, o no. Entonces, ¿qué es una externalidad o no? Ahí ya tenemos un problema serio de definición. Pero además, Coase en este caso le dice: señor, usted se apuró, porque si hay otro tipo de soluciones. Sí, y acá voy a explicitar, creo que lamentablemente no vamos a tener tiempo de que les haga la explicación detallada y la demostración de esto, pero él presenta lo que luego se dio en conocer, el teorema de Coase. Y dice: en situaciones en las cuales hay externalidades, si hay derechos de propiedad claramente definidos y hay bajos costos de transacción, las partes van a llegar a solucionar estos problemas de externalidades. Y acá le agrego una frase más que dice: sin importar incluso quién tenga el derecho, sin importar a quién se le asigne el derecho. Con esto la verdad que Coase no solamente señala que Pigou se había apurado en hacer esta solución, sino que además abre el campo de un tipo de soluciones diferentes que las vamos a llamar ahora, o yo las voy a llamar, soluciones institucionales, que también resuelven estos problemas y acercan la situación al óptimo de Pareto. En este caso, ¿cuál es la solución? La institución que permite esto es la clara definición del derecho de propiedad. Una institución de larga data y de gran importancia en el funcionamiento de los mercados. Entonces Coase le está diciendo: señor, usted se apuró. ¿Por qué piensa que este problema, el único que puede resolverlo es el Estado? También se puede resolver de esta forma. No va a haber tiempo para ver el teorema de Coase, es fundamental, pero debo decir que el teorema de Coase es el puntapié inicial y da origen a lo que habló Alfredo ayer, a esta nueva disciplina de que se llama Law and Economics, o análisis económico del derecho. Vamos a la última, los bienes públicos. Samuelson se larga ahí en su libro y dice ejemplos, y pone el ejemplo del faro. Muy bien, viene este señor Coase de nuevo y dice: a ver, yo soy inglés, era profesor en Chicago, vuelvo a Inglaterra, investigo y publico un artículo que se llama El faro en la economía. Eso publicó, The Lighthouse in Economics, publica un artículo Coase y dice: señor,
Usted dice que los faros no pueden ser provistos en el mercado. Yo volví, estudié la historia de Inglaterra y descubrí que por 400 años los faros fueron privados. ¿Y usted cómo me explica eso? ¿Cómo? Sí, ¿cómo me explica eso? Bueno, lo que usted no vio, de nuevo, usted se apuró, pensó, acá está el problema y esta es la solución. Y yo le digo, hay otro tipo de soluciones, soluciones institucionales. Y para hacerla simple, no es esta solamente la respuesta, básicamente Coase dice, ¿sabe quiénes proveían los faros? Los puertos. Porque los puertos bien señalizados son más atractivos. Entonces atraían más clientes y proveen un bien que sí puede excluir, que es el bien del servicio de amarra. Usted paga, amarra y entra al puerto. Si no paga, no amarra. Entonces yo a usted lo que le cobro es la amarra. Es cierto que no le puedo cobrar el faro, pero no me importa. ¿Hay free riders? Sí, hay free riders. Pero yo financio el faro con lo que usted le cobra. Y de esa forma el mercado provee un bien que usted decía que no podía proveer. Porque si no, déjenme darle a ustedes un problema más cercano a nuestra vida real. Lo mismo que un faro es la televisión abierta. La televisión abierta, una vez que mandó la señal, no puede excluir y no hay rivalidad. Es decir, Canal 10, para decir algo, Canal 10 manda la señal y no puede decir, usted no me pagó, usted no prenda este canal. ¿Cómo? Yo tengo un televisor que es un receptor de televisión, yo recibo la señal y yo lo veo, no me puede excluir. Al mismo tiempo no hay rivalidad en el consumo, la misma señal la puede ver una persona o 1 millón de personas, pueden ver el mismo canal de televisión. El consumo de uno no excluye el consumo de otro. Entonces, según Samuelson, la televisión abierta es un bien público que tendría que ser solamente provisto por el Estado. Pero ¿cómo? Si nosotros sabemos que todo esto lo provee el sector privado. ¿Qué quiere decir que ha pasado? Ha pasado lo mismo que Coase, que el mercado ha encontrado una solución institucional para resolver este problema. ¿Y cuál es? Es la misma que la de los faros. ¿Cómo se financia la televisión abierta? Por la publicidad. Es decir, han atado un bien en el cual se puede excluir a la provisión de un bien en el cual no se puede excluir. En la publicidad se puede excluir. Pagas, sale la propaganda. No pagas, no sale. Y además hay rivalidad en el consumo porque hay solo unos minutos. O sale tu aviso o tu propaganda o sale otra, pero no pueden salir varias al mismo tiempo. La publicidad es claramente un bien privado y la televisión se financia atando la provisión de un bien público, como es la programación, a la provisión de un bien privado, como es la publicidad. ¿Sí? Y el mercado lo resolvió. Y usted, señor Samuelson, está diciendo que la televisión, en última instancia está diciendo que la televisión tendría que ser pública. Usted, su teoría no explica, porque acuérdese lo que dije en la primera clase, las teorías tienen que explicar. Su teoría no explica lo que está sucediendo, porque acá el mercado ha resuelto esto. Y usted pega un paso acelerado a decir, como existe este problema, el Estado lo va a resolver. Bueno, he tomado 3 fallas del mercado: competencia imperfecta, externalidad de bienes públicos. Hay más, asimetría de información, etc. No podemos entrar en todas ellas. Un punto último, al cual le voy a dedicar 15 minutos o 10 minutos para que después tengamos preguntas, es el siguiente. Este es el razonamiento predominante. Pero este razonamiento predominante asume además otra cosa, que el mercado fracasa y que donde el mercado fracasa el Estado va a tener éxito. Y uno va a decir, ¿en virtud de qué? ¿De dónde sacaste que lo que el mercado no lo pueda resolver, además el Estado lo va a resolver? Es decir, este es imperfecto y este es perfecto. ¿Cómo? Y acá es donde aparece otra enorme escuela económica que recomiendo a todos, por supuesto, conocer y estudiar, que se llama el public choice, o el análisis económico de la política, que dice, ¿sí? ¿Así que argumentan eso? Vamos a ver cómo funciona esto de acá. Y cuando se mete a estudiar esto de acá, la cantidad de cosas que encuentra. Y dice, bueno, vamos a ver si es cierto eso de la perfección, de que van a resolver todos esos problemas. En principio vamos a cambiar algo que la filosofía política venía presentando en forma tradicional. Básicamente la ciencia política tradicional asumía que la persona de gobierno, digamos, ¿qué es lo que hace? Busca el bien común. Eso es lo que hace el que está en el gobierno. Entonces, las personas cuando están en el sector privado buscan el bien personal y cuando están en el sector público buscan el bien común. Y vienen estos señores, Buchanan y Tullock, Buchanan, Premio Nobel de Economía, quienes han desarrollado esta disciplina del public choice, y dicen, momentito,
Eso no me sirve para entender qué es lo que pasa en la política, porque yo veo cosas en la política que me cuesta creer que las hacen por el bien común, vamos. ¿Cuántas cosas encontrarán ustedes, ¿no es cierto?, de ese tipo? Eso no puedo explicarlo. La teoría no es buena para explicar lo que está pasando en la política. Vamos a asumir lo mismo. Vamos a asumir de que todos buscan el bien personal. Entonces, en el mercado, cada individuo busca su bien personal y es guiado por la mano invisible hacia el bien común. Y en la política, todos buscan su interés personal. ¿Y cuál es el mecanismo para guiar ese interés personal hacia perseguir el bien común? ¿Y lo logra? Vamos a estudiar eso. Entonces se ponen a estudiar eso y empiezan a encontrar en realidad numerosas, llamémoslo así, fallas de la política, entre las cuales al principio, digamos, vamos a hacer aquí una aclaración. Ellos, sobre todo esto digo una aclaración, tal vez esto no hay que hacerla en los Estados Unidos, pero sí en los países de donde nosotros provenimos, ¿no? A mí me pasó una vez que yo me puse a hacer este análisis económico de la política en un auditorio, no sé, me acuerdo, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, con funcionarios, etcétera, y yo empecé a criticar, claro, son críticas a la democracia, y entonces una señora, me acuerdo, que se puso como loca diciendo que yo favorecía los golpes militares y cantidad de cosas, y yo le dije, no, mire, en realidad lo que hay que entender es que esto es un análisis que trata de ser un análisis objetivo de cómo funciona la democracia. La democracia no es perfecta. No endiosemos a la democracia, porque si no después nos vamos a frustrar. Nosotros tuvimos un candidato, y los argentinos acá se recordarán, que hace muchos años hizo una campaña en la cual decía, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Nada de eso, muchachos. Después nos frustramos porque si no se obtiene comida, educación y todo eso, después todo el mundo le echa la culpa a la democracia. Y no es así. La democracia es simplemente un mecanismo para cambiar de gobierno pacíficamente, digamos, y en la que todos opinemos acerca de quién tiene que ser el próximo gobernante. Pero no te garantice que vaya a resolver los problemas y que sea perfecta. Es decir, vamos a analizar esto en el espíritu de una frase de Winston Churchill que quiero leer y que siempre me pareció muy, muy interesante. Dice Churchill, muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo. Es decir, nos está diciendo, mire muchachos, perfecta no es, pero todavía no inventamos otra mejor. Así que bueno, es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? No es perfecto y tomemos en cuenta por qué. Y acá entran varias cuestiones que vale la pena analizar. Una de ellas es, nos enfrentamos en la política con un problema que es lo que los economistas han dicho se llama la apatía racional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la política lo que ocurre es que las consecuencias de nuestra decisión no está directamente ligada con la decisión que tomemos. ¿Por qué es esto? Porque el resultado que se obtenga no depende de mi decisión, depende de la decisión de todos los votantes en conjunto. Quiere decir que va a haber un gobernante y yo lo único que estoy contribuyendo es una 10.000.000ésima parte de la decisión final. Creo que ayer decían que aquí en Guatemala hay 10 millones de votantes más o menos. ¿Aquí dónde era que decían que...? ¿Cuántos votantes hay en Guatemala? ¿Quién sabe? ¿4 millones? Ok, 4 millones de votantes. Mi voto es una 4.000.000ésima parte de la decisión final. Por lo tanto, yo podría decir, en verdad, que yo no decido quién va a ser el gobernante. Mi voto no va a decidir. La única forma en la cual decidiría es si hay 2 empatados y me toca votar a mí. Pero eso no ocurre en la democracia. Entonces, el resultado va a ser no dependiente de mí. Por lo tanto, el argumento es que yo no voy a tener tanto incentivo para estar informado acerca de las consecuencias de mi decisión que si la relación fuera directa. Y de nuevo, no quiero denigrar a la democracia, pero voy a hacer una comparación entre las decisiones que uno toma en la política y las decisiones que uno toma en el supermercado. Si yo voy por el supermercado y voy diciendo, a ver, voy dando Coca-Cola, Pepsi, Fanta, 7-Up, Pirulo. Agarra cualquiera, agarra Pirulo y me la llevo, me la tomo y después tengo que ir al hospital, ¿no es cierto? ¡Ah, qué horrible! ¿Qué era esto? Digamos, las consecuencias de mi decisión cayeron directamente sobre mí. Por lo tanto, eso me incentiva a prestar atención. Entonces, cuando voy por el supermercado voy diciendo, cuidado con esto.
Pero en la política, no. Entonces voy a estar como menos incentivado a estar informado acerca de las consecuencias de mi voto. Eso por un lado. Por otro lado, y lo tengo que hacer rapidísimo, ¿no? Ya que cuando lo veo a Juan Carlos por acá ya me doy cuenta que se acerca. Es como, llega la señora de la muerte, ¿viste? Viene Juan Carlos. Bueno, hay otra cosa más. En la política uno vota, sobre todo en las elecciones presidenciales, uno vota paquetes. Y uno podría decir, hemos votado cada paquete nosotros, pero bueno, uno vota paquetes de atributos. Entonces, por ejemplo, uno no puede decir, uy, a mí me gustaría la política exterior de este candidato y la política económica de este otro y la política social de este. No, señor, usted lleva paquete entero. Y fíjense ustedes que es más o menos como si uno llegara al supermercado y va a agarrar y tomar el carrito del supermercado y le dicen, los carritos ya están llenos. Y usted puede elegir entre el carrito A, el carrito B o el carrito C. Y uno dice, qué lástima, porque el jamón está acá, y la cerveza está acá, y el pan está acá. Sí, pero no, usted no puede elegir así, usted carrito completo. Entonces dice, bueno, ok, tomo el B. Y se va el B para la caja. Y es bastante probable que cuando llegue a la caja le digan, no, la mayoría votó al A, así que encima uno se tiene que llevar el A. Bueno, esto está bien, me llevo el A. En el mercado, los consumidores, los ganadores y los perdedores reciben lo que quieren. Los que querían Coca se llevan Coca, los que querían Pepsi se llevan Pepsi. En la política, como estamos hablando de quién va a manejar un monopolio, y no hay solución a esto, los que querían Coca se llevan Coca y los que querían Pepsi se llevan Coca también. No se pueden llevar Pepsi. ¿Se dan cuenta? Entonces ya ahí estamos con problemas. Entonces tenemos que elegir paquetes. Por otro lado, el voto también tiene este problema que es que no permite medir la intensidad de la preferencia. Entonces, por ejemplo, supongamos que en las últimas elecciones en la Argentina, mi madre, que ya tiene muchísimos años y que obviamente ni le presta atención a esas banalidades, hay elección y me dice, yo no sé ni quién me va a votar, decime vos. Y yo me enojo con ella, le digo, yo no te voy a decir, vos vas y decidís vos. Y ella entra al cuarto oscuro y es bastante que diga, bueno, a ver, Teti, suerte para... Toma una y la mete en la urna y supongamos que fuera Cristina de Kirchner, la querida. Detrás de mi mamá viene Néstor Kirchner. Entra al cuarto oscuro y ¿a quién va a votar? Obviamente la vota Cristina. Entonces pone también su voto en la urna de Cristina. Cuando salen esos votos al recuento, al escrutinio, el voto de mi mamá y el voto de Néstor vale lo mismo. Pero la pregunta es la misma intensidad de la preferencia? A mi mamá le daba lo mismo a cualquiera y el otro se moría porque Cristina fuera presidente. Esa información se perdió. Por esa razón después, en el momento, porque son paquetes, porque no se mide la intensidad de la preferencia, por esa razón tenemos a los analistas políticos en el día de elección para tratarnos de decirnos qué es lo que la gente quiso decir cuando votó. ¿Qué es lo que la gente quiso decir? Bueno, no, acá quiso decir en realidad que está a favor del TLC o que no está a favor de esto, qué sé yo. No sé, porque se juntaron tantas cosas y además no se mide la intensidad de la preferencia que ya es muy difícil establecer qué es lo que la gente quiso decir. Entonces, ahí estamos en problemas para el funcionamiento de la democracia. Además, las decisiones tienen llamémosle, una baja frecuencia. Vamos a votar cada 2 años, cada 4 años. En el mercado estamos votando diariamente. Estamos votando todos los días, vamos al supermercado, una vez por semana, Coca, Pepsi, permanentemente. Y les puedo asegurar que los gerentes de marketing reciben esa información y están permanentemente recibiendo información acerca de qué es lo que están haciendo los consumidores. Acá no, acá es cada 2 años, cada 4, lo cual le da un margen a los políticos o a los gobiernos para desviarse de pronto de lo que los votantes quisieran, volver, en fin, de hacer cantidad de cosas. Esto... y ya no me queda mucho más tiempo, es lo que muestra que cuidado, que la política no es perfecta. Por lo tanto, decir, acá hay imperfecciones que va a resolver, ojo, porque tiene sus serios problemas. Entre otras cosas, que la democracia no es perfecta, lo demuestra la existencia del lobby. ¿Por qué hay lobby si la democracia fuera perfecta? Déjenme mostrarles a ustedes un último grafiquito muy simple. Más o menos la opinión pública
se divide en la mayoría de los temas, o si quieren hacerlo nada más que en izquierda-derecha, en una curva de Gauss de este tipo. Acá hay una minoría de izquierda, digamos que quisiera un 100% de Estado, está acá, la izquierda. Y acá estamos nosotros que queremos cero, de pronto. Cero acá. También una mira. La mayoría anda por acá. La democracia es el gobierno de la mayoría. Ahora, si uno quiere ser electo y uno quiere ser político, tiene que convencer a la mayoría. Quiere decir que uno tiene que estar por acá. O por lo menos, si no es acá, lograr de que esta columna se mueva para acá o que esta columna se mueva para acá. Eso es lo que hacen muchos políticos principistas. Por ejemplo, Otto, que está allá al final, es un político de esos. Trata de mover la columna para acá. El populista no le importa dónde esté la columna, él se va a poner acá. Si está acá, acá. Y si está acá, acá. No importa, él va donde pueda ganar, ¿cierto? Entonces, la democracia es inevitablemente esto. Entonces, uno debería preguntarse, si la democracia es perfecta, ¿por qué existe el lobby? El lobby supuestamente existe para promover ciertas políticas que favorecen a una minoría en perjuicio de la mayoría. Porque si no sería muy fácil, si no sería cuestión de apelar a la mayoría y listo. Voy a poner un ejemplo, es importante en mi país, no sé si hay que ustedes. Vamos a poner el caso del proteccionismo agrícola europeo. Si realmente los franceses quisieran favorecer al agro francés, sería muy simple. Irían al supermercado, tendrían la bolsa de harina francesa, 8 euros. Y al lado la bolsa de harina argentina, 1 euro. Pero el francés entraría y diría, por el orgullo nacional, voy a favorecer al agricultor, compro la de 8 euros. Y listo, no hay que hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Está claro que los franceses no son tontos, digamos, serán franceses, pero tontos no son. Muchos de ellos van a ir y ¿qué me importa? Compro la bolsa de 1 euro. Entonces, terminarían comprando la bolsa de 1 euro. Al agricultor francés le quedan dos alternativas. O convence a la mayoría de comprarla a 8 euros, o convence a la minoría, que es los políticos, y le dice, pongan un arancel de 700% sobre la harina argentina porque favorece la producción nacional, etcétera, 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 con todos sus argumentos, y entonces la hace más cara que la harina francesa. Pero entonces tienen que apelar, por eso existe el lobby, porque tiene que apelar, digamos, a un interés minoritario que después la mayoría tiene que pagar. Y ya estamos, ¿no? Bueno, entonces, no hay más tiempo, pero el argumento central es esto es lo que predomina, digamos, en la justificación de políticas públicas y podríamos aplicarla a cantidad, digamos, de casos particulares. Así que supongo que ustedes tendrán muchas preguntas sobre esto. Muchas gracias. Gracias, don Martín. Alejandro de Costa Rica. Usted nos decía que en la política estamos decidiendo quién va a manejar un monopolio. Entonces, el ejemplo del que quiere Coca lleva Coca y el que quiere Pepsi lleva Coca. En ese sentido, creo que queda aún más claro este monopolio cuando se trata de sistemas electorales de tipo mayoritario. Entonces, mi pregunta es si cree usted que una forma de reducir este juego de suma cero, Coca o Pepsi, pero no los dos, sería la implementación de más sistemas electorales de tipo proporcional. Y al mismo tiempo, si dado que la mayoría de los regímenes latinoamericanos son de tipo presidencialista, sería viable, y que el presidencialismo se basa en la regla de mayoría, ¿sería viable trasladar o hacer la modificación a sistemas de tipo parlamentario en América Latina? Gracias. En realidad eso no depende del tipo de sistema electoral, sino que depende de algo inevitable, que es el carácter monopólico del Estado. Entonces es inevitable, tenemos que elegir. Digo, muchas de las críticas que hace el public choice a la política no necesariamente quiere decir que puedan ser solucionables o que tengan una fácil solución. Es así, hay que tomar en cuenta que son imperfecciones, no se pueden resolver. La posición libertaria que quiere, por ejemplo, cuestionar el monopolio del Estado, entonces sí busca
tratar de darle una solución a ese problema. Pero la verdad que en tanto en cuanto el Estado y la definición del Estado por parte de la ciencia política es esa, es el monopolio de coerción, mientras sea un monopolio no hay alternativa, hay que elegir uno que maneje ese monopolio. ¿Cuál es la posición del liberalismo clásico? Ya que vamos a elegir uno que va a tener el monopolio de la fuerza, acá viene esa famosa pregunta, ¿quién custodia a los custodios? Entonces, como va a ser monopolista, vamos a controlarlo, vamos a dividirle el poder, que haya 3 poderes, que haya renovación de mandatos, que haya un Bill of Rights, esto usted no lo puede tocar, es decir, vamos a ponerle todos los límites para que ese monopolio no sea abusado. Pero es inevitable, tenemos por el momento inevitablemente un monopolio. Hay preguntas escritas que vamos a ver. Hay alguien que, no sé, el monopolio natural per se no es malo, porque existen industrias como el agua, la electricidad, que generan costos hundidos si los proveen más de un promotor. Por ello, lo que se debe hacer es combatir las prácticas abusivas y controlantes del monopolio. Es decir, dije que no había tenido tiempo de hablar del monopolio natural. Hay ciertos bienes y servicios que por sus características de ser vendidos en red, tienen lo que nosotros llamamos en economía rendimientos crecientes a escala o costos decrecientes a escala. Es decir, uno va tendiendo una red, para ponerlo muy simple, no tiene sentido tender otra red, ¿no es cierto? Porque es un costo de infraestructura enorme, que es lo que señala la pregunta. Eso quiere decir que uno diría, bueno, pero ahí no va a poder haber competencia nunca. No, señor. La competencia no va a venir por el tendido de otra red paralela, la competencia va a venir a partir de la innovación tecnológica. Y el mejor ejemplo que ustedes tienen en sus bolsillos son los celulares. Hasta hace 20 años la telefonía fija era un monopolio natural, era una red. Parecía que podía haber solamente un proveedor, no tenía sentido que hubiera varias redes. ¿Cómo vino la competencia? ¿Vino a través de otra red? No, vino a través de una innovación tecnológica que fue el celular. Y el celular dijo al diablo con este monopolio natural, ¿y a dónde fue a parar el monopolio de la telefonía fija? De hecho, si tenemos monopolios en nuestros países, son monopolios legales, son porque los gobiernos le han dado el monopolio, al que tenía la telefonía fija le dio también la telefonía celular, porque si la verdad que se hubieran abierto la competencia y hubieran entregado distintas frecuencias, eso no podría existir. Hay otra que dice, viendo las fallas del funcionamiento del voto en la democracia, ¿hay alguna alternativa al voto que pudiera mejorarla? En Venezuela hay elecciones todos los años, ahora hasta cada 3 meses. Bueno, de nuevo, es un poco la visión de Churchill, ¿no? Por ahora no encontramos otro. Yo diría, y hay un tema a mí que me interesa mucho, que los problemas del monopolio estatal pueden ser limitados a partir de algo que a mí me parece muy interesante, que es la competencia jurisdiccional. Es decir, esto es largo también y daría como para una charla entera, el Estado es un monopolio, así que está fijo, pero los recursos se pueden mover. Entonces, al moverse esos recursos, establecen un cierto grado de competencia. La gente se mueve de acá para allá, se va, los capitales se van. Hay ciertas cosas que no se pueden ir, esta casa no se puede mover de aquí, pero las inversiones nuevas tienen absoluta movilidad y esa movilidad establece un cierto grado de disciplina al monopolista ese para que no sea tan ineficiente. ¿Por qué? Porque si es tan ineficiente los recursos se van, pierde recursos y otros los atraen. Vamos a poner un ejemplo típico de estos días, Zimbabue. Zimbabue es un fracaso en la competencia institucional total. Los recursos se están yendo, la gente se va a Sudáfrica, los capitales desaparecen, la moneda se desaparece, los recursos se van. Y en algún momento eso va a caer por sí solo, porque no va a quedar nadie, va a quedar Mugabe para cerrar la puerta nada más. Entonces en algún momento va a caer, porque los recursos se fueron. Entonces eso establece un cierto grado de competencia a lo que son por esencia monopolios, y por esa razón nosotros estamos tan a favor de la globalización, porque la globalización es el derrumbe de esas barreras y el mayor sometimiento de los estados a la competencia y por lo tanto un límite adicional a su poder. ¿Sí? En muchos de nuestros países eso es muy interesante porque como no hemos logrado poner límites propios, ¿sí? Nuestros checks and balances no funcionan, admitámoslo, los internos. Esto sí funciona como un límite, una limitación alternativa, ¿no? Otra más, aquí dice,
Retomando el ejemplo de los franceses, ¿por qué en la política los franceses votan por proteger a quien produce 8 euros, pero al comprar prefieren a quien produce a 1 euro? Bueno, la verdad que esto puede llegar a tener muchas razones. Algunas de ellas las vamos a ver en la charla que me queda. ¿Por qué se protege tanto la agricultura? Digamos, ¿cómo uno puede explicar cuántos agricultores hay en Europa? Deben ser el 3% de la población. ¿Cuántos agricultores hay en Japón? 2% de la población. Y sin embargo, son protegidos y subsidiados. ¿A qué se debe que 2 o 3% de la gente tenga tanto poder? Los campesinos, los agricultores europeos se llevan el 60% del presupuesto de la comunidad. ¿Por qué? Bueno, uno puede decir, es bastante probable que tenga que ver. Bueno, uno puede ser, por ejemplo, la amenaza soviética en su momento, tenían miedo, tenemos que tener alimentos por si se desata una nueva guerra, gente que ha vivido en guerras, ¿no es cierto?, y teme por ese tipo de situaciones. Otra explicación podría ser, la verdad que la agricultura ha sido la actividad de los seres humanos durante siglos. ¿Sí? En 1800 el 70% de la población se dedicaba a la agricultura. Entonces tal vez ha quedado, hasta diría, genéticamente grabado este apego a la tierra, a la producción, como que no pudiéramos abandonar eso, no pudiéramos dejarlo. Porque la verdad que uno mira y dice, pero es ridículo. Los suizos, ustedes tienen que hacer acá un jardín con vaquitas, ¿no es cierto? ¿Y para qué se van a poner a hacer trigo, ese tipo de cosas? No tiene ningún sentido, hagan cancha de golf. ¿Saben cuánto sale hacerse socio de un club de golf en Japón? Sale a $500.000. Y eso es porque todavía están haciendo arroz. Olvídense del arroz, compren el arroz en Tailandia y hagan canchas de golf acá. No tiene ningún sentido. Sin embargo, siguen apegados a ese tipo de cosas. Hay muchas cuestiones ahí culturales, de buen lobby, en fin, que todavía tal vez expliquen eso. Mientras más funciones le quitamos al Estado, más pequeño es el paquete por el que tengo que votar. Y puedo hacer las otras opciones por separado. ¿Es así? No sé si la entiendo bien. Es decir, cuanto más pequeño es más funciones le quitamos al Estado, más pequeño es el paquete por el que tengo que votar y tengo más opciones fuera, en el mercado. Y última, si querés, pienso que el lobby mercantilista socava la democracia, tales como el lobby en Washington del sector agrícola, etcétera. ¿Cómo eliminar esto? Bueno, ahora critiqué al lobby, ahora voy a decir una a favor del lobby. El lobby es esto, el lobby es malo cuando es la búsqueda de privilegios. La palabra privilegios viene de privileges, de ley privada. Es decir, cuando alguien quiere algo para sí que no se extiende a los demás. Ahí es cuando el lobby está mal. Pero uno podría pensar en un lobby que lo que busca es defender los derechos generales. Y eso es muy bueno y muy importante. Por ejemplo, los judíos en Europa siempre fueron perseguidos. Su lobby era un lobby para defender sus derechos. Y yo ahí hubiera dicho, muy bien, porque si no la mayoría puede avasallar a la minoría. Y la minoría al menos puede tener esa capacidad de lobby, no para buscar un privilegio, sino para evitar ser discriminada y para tener los mismos derechos que todos los demás. Bueno, muchísimas gracias.